sí. No, Y incluso a mí me pasó uno de los factores, César, ajá, pues más o menos la llevamos bien porque son como unas pequeñas vacaciones de vámonos a vivir juntos, según tú te liberas de tu familia, de ya estoy en mi casa, vas por la ilusión, vas por la liberación, pero luego ajá, viene el hijo, que ahí es donde me interesaría mucho también luego ver qué pasa. exacto. Primero vienen los hijos y se acrecentan las diferencias, porque ahora ya es en serio, o sea, ya hay una responsabilidad, ya hay un compromiso, ya cambian los derechos, ya Claro. eliges acorde a los valores, qué estudiar, qué no estudiar, ¿es hombre o es mujer? ¿Cómo la trato? El otro día, y ya lo comenté una vez, nada más lo hago así rápido, Ajá. vi como un señor regañaba a una niña, pero como si estuviera dirigiendo una orquesta y la pobre niña de 5 años viéndolo así como diciendo, ¿qué le pasa a este señor que es mi papá, no? Ujú. Entonces, tienes mucha razón de el origen, la microcultura que llamas, pero Sí, ya que tenemos los hijos, empieza ahí el problema, porque eso es algo que me gustaría preguntarte. Los problemas empiezan desde antes. Está la semilla, como dices tú, desde que elegimos mal. Si no estamos bien de definitivamente. novios, no vamos a estar bien de casados y tampoco vamos a estar bien con hijos y tampoco vamos a estar bien de divorciados, ¿no? O sea, sí, Entonces, sí, sí, totalmente. sí, o sea, para donde te hagas. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita nos platicas cuáles son los términos, cómo lo aborda la ley por estas situaciones de cuando viene la separación. Pero antes de llegar allá, que seguramente hacia allá vas, ¿cuál es la dinámica que cambia cuando ya ahora sí tenemos los hijos, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente se ve? Ok, bueno, supongamos que elegimos mal, que Ujú. casi por lo regular ocurre, ¿no? Sí. Y digo, si no, no tuviéramos este índice tan importante y hoy más con esto de la pandemia que todavía ha causado revuelo, ahí nos dimos cuenta quiénes éramos, cómo nos tratamos Ujú, y cómo somos en realidad, ¿no? ujú, O porque creemos o podemos pensar que, ah, no, es que me trata muy bien y esto, ¿no? Pero es que después cambió mucho, ¿no? Y dices, no, es que él siempre fue así o ella siempre fue así. Tú la idealizaste y creíste que quizá ujú, ella era diferente, pero esa es su realidad, ujú, ¿no? Esa es la realidad del trato. De ujú, ahí que, bueno, sí nos podemos ajustar. Yo sí los animo en este sentido, que podemos ajustar en una terapia de pareja ujú. eh, y podemos buscar alguna persona que nos guíe, que nos pueda mostrar un camino distinto. Sí. Cambia cuando sí, evidentemente, ya hay hijos, porque entonces todo lo que somos nosotros realmente, toda la cultura, y de ahí que, bueno, cuando no hay esta comunicación, Fer, eh, pues ahora sí que papá y mamá educa como se le puede venir o como a ellos le enseñaron, Ujú, ¿no? Pero entonces luego viene esta lucha de poder, ¿no? No, es que yo le dije al niño que no era así y tú me sales y me le quitas la autoridad y no, ujú. y entonces no hay acuerdos, Fer, Sí. no hay acuerdos, porque entonces esta microcultura de la que vienen ellos, Ujú, pues es enseñarle al niño como a ellos les dijeron. ujú, Pero ¿y entonces qué está bien y qué está mal? ujú. O a dónde vamos a llevar al niño? ¿A dónde lo Sí. vamos a orientar? Ujú, Entonces, en ese sentido, Fer, sí, cuando se perpetúa en un futuro ya que no hay acuerdo, que comienza el tema de violencia, que el calor empieza a fluir cada vez más ya en casa, y no es otra cosa más que lo que ya han vivido ellos como novios, como pareja, los 5, 6, 7, 8 años que ya vivieron, pues en algún momento, pues despierta, ¿no? Porque pues cuando estamos en esta etapa del enamoramiento, en la etapa de después del enamoramiento, cuando puedo con él, puedo con estos detalles, puedo con estos cuestiones de mi pareja, sí, sí puedo, con esto no puedo, pues vamos ajustándolo, pero eso no sucede. Si no me enseñan, si no me dicen cómo, y más que bueno, ocurre mucho precisamente que buscamos en la mujer una mamá y en el esposo al papá, ¿no? ujú, Entonces, y así enseñamos al niño, así lo vamos criando. Pero ujú. llega un momento en que genera
esta bomba, este calor de problemas ya dentro de la relación, que entonces deciden mejor separarse. Se Ujú, dan cuenta ujú. que no son el uno para el otro, De ¿no? acuerdo. Curiosamente. Ujú. Y tampoco es que esté mal, digo, qué bueno. Sí, Al final del día se trata de rescatarse de la violencia que estamos viviendo, así es. pero en uno y en otro, y que esto puede generar todavía mucho más conflicto, porque eso es lo que le estamos enseñando al niño. Ujú, Cuando viene esta separación está ujú, bien, qué bueno, decidieron, ujú, pero muchas de las veces, lastimosamente, Fer, ujú, lo hacemos pensando en nosotros ujú, o en nosotras, ¿no? ujú. No lo hacemos pensando en el niño, Así es. porque entonces, y, 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 y pasa esto porque a mí van a decir, no, y es que por los niños, Ujú, por eso nos separamos, a los niños los utilizamos ujú, para cualquier justificante, ujú, pero son los menos en acciones, ujú. son a los que menos nosotros tomamos en cuenta, Claro. siendo realistas, ¿eh? Siendo Ujú, realistas porque entonces luego viene la disputa esta de, no, pues yo ya no te voy a dar para alimentos, a ver cómo le haces, ¿no? Que ujú, eso pasa muchísimo, ¿eh? Pasa ujú. muchísimo y la verdad es algo tan triste en mi especie, Sí, sí, que sí. ¿no? Que, hijo, le digo, oye, son tus hijos, mano. O sea, Claro. digo, ya no te quiso la pareja, ya viviste el duelo, ya viviste la separación. Pues ya, Ujú, pero realmente sí céntrate en los niños, céntrate en tus hijos, ujú, porque no, los otros vienen, no, es que yo te voy a empezar a dar dinero ujú, hasta que nos divorciemos. ujú, Como si los niños ujú. no comieran en ese trayecto, man, Sí, 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 ¿no? sí. No, Entonces, y aparte sucede, como dices tú, los usamos como pretextos de nuestra cobardía, porque yo lo veo en un hombre como proveedor, debería ser un orgullo tu trascendencia, pero pues ese mal manejo emocional de la relación, la mujer, el hombre, por la razón que se hayan separado, ujú, pues como bien decíamos, uso al hijo de como para castigar, ¿no? Y yo pues bien cómodo, ¿no? Y ¿sabes qué está peor? Que luego hay parejas, hombres o mujeres, que se enteran cómo está la situación y se ujú. van y se juntan con ese tipo de parejas, aún con las muestras ahí de Eso, acción de cómo trato. Entonces se hace una avalancha ahí interminable de daño emocional y psicológico, ¿no? es eso precisamente, Fer, pero bueno, fíjate, o sea, fíjate desde dónde estamos, en dónde estamos parados, ¿no? Ujú, Ir a terapia, porque esto es todo, esto es de las costumbres, ¿no? De lo que nosotros nos han enseñado. Ir a terapia, pues es para locos, hija, no inventes. ¿Cómo te vas a ir a terapia? No, pues, o sea, ¿cómo? ¿No? ujú, Pero entonces sí me comporto como si realmente lo estuviera, como si ujú, realmente sí tuviera una afectación emocional. ujú, Y no solamente haciéndome daño yo, sino sabiendo que estoy haciendo daño a mi hijo. Me queda claro, digo, en ese sentido, como te mencionaba, digo, en los papás, creo que nos falta todavía mucho más en la cuestión de responsabilidad. Yo hablo mucho de la cuestión del machismo. Me queda claro que hemos violentado por ujú, miles de años. Sin embargo, creo que también debe de verse el matrimonio como una corresponsabilidad, ¿no? No como un ujú. victimismo de uno o de otro, ¿eh? Porque Sí. eso es lo que ocurre mucho también, ¿no? Ujú, Y sin embargo, entonces, no saber que estamos arrastrando a los pequeños. Hace ratito me preguntabas precisamente de los términos jurídicos. Uno de ellos se llama el SAP, es el síndrome de alienación parental, Fer, ¿no? okey. Que si bien es cierto, no está tipificado como una ley dentro de algún código, sin embargo, hay una jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en, en una de las demandas que se emiten en el estado de Oaxaca, en Okey. donde ahí se manifiesta precisamente la pérdida de la patria potestad. ¿Qué es la pérdida de la patria potestad? O sea, sí se los voy a decir con esa simpleza, porque no es lo mismo la custodia y la patria potestad, ¿no? La patria potestad es pierdes el derecho sobre el niño para todo, en todos los sentidos, ¿no?
Ok. pero lo único que no pierdes es la obligación a aportarle alimentos. Ok. Entonces, para que lo sepan, Ujú. para que lo sepan, porque me ocurre mucho que, sí, pues yo mientras, y lo otra, no doy alimentos, no doy alimentos, y digo, me salgo de trabajar, porque muchos lo hacen así, me salgo de trabajar y ¿qué me sacan? Ujú. No, señores, ya no es como antes. Ujú. Evidentemente, el juez, en una de las, bueno, ya admisiones, emitiendo una demanda de alimento, él busca rescatar el interés superior del menor, dándole, aportándole alimentos provisionales en tanto se efectúa una sentencia. Una vez efectuándose una sentencia, si no cumples, hay voto, hay cárcel. Ok. Incluso ya ahorita está por parte del Centro de Justicia, en el gobierno del Estado, Fer, que una de las denuncias que puedan hacer precisamente por alimentos, violencia, etcétera, pues ya hay consecuencias severas, incluso ya no podrás precisamente eh, renovar tu licencia, tu INE, ciertos documentos, incluso tampoco te darán si tienes alguna denuncia en ese sentido, tampoco te van a dar ya tu carta de no antecedentes penales. Entonces, van a comenzar a generar seguros Ujú. para estas personas irresponsables. Ok. Y ¿A ahora qué se díganme, refiere esto de alineación parental? ¿A qué, cómo lo Eso de la explicamos? alineación parental comienza también comienzas a hablar mal de la mamá, comienzas a hablar mal del papá. Ok. Eh, Hay un autor que se llama un autor Gardner, él decía que es el lavado de coco de los Mm. menores, Ok. con esa terminología. Como poner en contra a un Como papá. lavarle el coco al pequeño es ponerlo en contra al papá o ponerlo en contra a la mamá, ¿no? Ok. Muchos de los casos que se dan como ejemplos, Fer, es si no me das alimentos, porque eso es otra, Ujú. Ujú. si no me das alimentos, porque también se utiliza mucho el chantaje, ¿no? Ujú. Si no me das alimentos, no te voy a prestar a los niños, ¿no? Ujú. Ujú. Y les voy a decir encima que eres un irresponsable, Sí. que no los quieres, Ujú. que no les das alimento y que no, o sea, todo eso creen que al quien le hacen daño es a él. Ujú. Me queda claro, ya vimos esta parte de la responsabilidad de él, Fer, me queda Ujú. claro. Sin embargo, en el caso pues, de quien se queda con los pequeños, que muchos de ellos es en la mujer, que ya existe también una igualdad de derechos, en donde puede ser mamá o papá, cualquiera de los dos, Ujú. siempre y cuando, pues bueno, sean aptos para tener esta custodia y el cuidado de los menores, ¿no? De acuerdo. Entonces ocurre en el caso de las mujeres que dicen, no, es que ahí viene la víctima, esta parte de la víctima, no es que, ojo, luego se me confunden ahí. Yo soy en favor precisamente de, de, de la no violencia, ¿eh? Y Ujú. no hablo solamente de la violencia de género, digo, Ujú. en la violencia en las mujeres, es de Sí, género, entonces es en hombres y es en mujeres, claro. es en niños, en niñas y adolescentes, ¿no? Ujú. Y entonces ocurre mucho esto, Fer, que a los niños los tienen tan fregados emocionalmente cuando hay una ruptura, una separación, que no solamente puede ser el divorcio, sino Ujú. conjuntamente pueden estar en concubinato, se le llama, ¿no? Sin Ujú. casarse, Ujú. pero procrean hijos. Y en ese sentido, Fer, se da mucho esto de la víctima. Ujú. Y es entonces comenzar a hablar del papá, es comenzar y decirle, no, es que tu papá no te quiere, y es que tu papá es este, y ya los abandonó, ya los no. Y entonces ves a los niños todos afectados emocionalmente Ujú. y entonces le sigues echando la culpa al papá, Sí. ¿no? Porque el papá ni está, Ujú. ¿no? Es que ve, mi hijo ve cómo está, todo afectado por culpa de su papá porque lo abandonó, ¿no? Ujú. No es por eso, sí, no solamente es por eso. Claro. Es claro que sí, la ruptura le va a afectar, pero hay que Ujú. llevarlo a un proceso de duelo. Ujú. Sin embargo, cuando le metes más, hay una fractura cerebral, Fer. Hay una Claro. fractura, que es la alineación parental, en donde Ujú. al niño lo afectas emocionalmente de forma irreversible. De acuerdo. Crecen con estos vacíos, crecen con estos abandonos, crecen con esa lastima de infinidad de cosas.
Y entonces luego nos preguntamos, Fer, cuando crecen los pequeños, híjole, mi hijo se suicidó, ¿no? Pero Ujú, por culpa de su papá, porque lo abandonó. No, es por ujú, toda la sarta de cosas. O sea, para que pueda ser un poco más claro, y digo, ¿y qué respuesta podemos encontrar ante esto? ¿Qué tan sencillo puede ser? Ok, tu papá no te da lana, luego digo, el papá no aporta, no da, me quedo callado o callada, ujú, y no le estoy dice a mi hijo, digo, con ujú. quien tengo que resolver esta situación, lo tengo que hacer con él, Claro, no como conmigo, adulto. porque entonces luego nosotros todo el rencor, el resentimiento, se lo aventamos a los niños así como Street Fighter, ¿no? Así Ujú. con esos Sí, sí, golpes. sí. Y no nos Y damos cuenta que realmente esa afectación que están teniendo los niños es por nosotros, nosotros. porque entonces, yo siempre les he dicho, cuiden el corazón de sus hijos, de sus hijas, Ujú, ujú, cuídenlo, aunque tengan esta ruptura, aunque estén ujú, separados, separadas. Yo sé que vamos a vivir una crisis, porque eso es ujú, una crisis ujú, inicial cuando hay una ruptura, ujú. pero de verdad busquen ayuda, busquen apoyo. Sí. Eso les va a ayudar a orientarse, a saber cómo desahogar, cómo soltar y evitar un daño fatal para los pequeños. Evitar, porque entonces tenemos estas generaciones, ¿no? Sí. Hoy, ¿cuántos no dicen, Fer? Ay, no manches, tantos psicólogos ahorita, Ujú, ¿para qué? Yo ujú, con unos chanclazos, unas nalgadas, yo con eso tenía, ujú. ¿sí? Y todo lo que aprendieron, las violencias y todo, porque hay centros de justicia para la mujer y porque hay